Muy bien, hermanos, vamos a ir al texto del leccionario. Será rápido porque está en Génesis. Génesis 18, 23 al 33. Génesis 18, del 23 al 33. Génesis 18, 23 al 33. Vamos a leerlo desde el 22 mejor. Dice, dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó en pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a terminar al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, te conozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 50 justos, 5 justos, perdón, para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan 5? Si encuentro 45 justos, no los destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez si encuentra solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham insistió, siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido al hablar de así a mi señor, pero tal vez se encuentre solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su casa, a su carta. Ahora, primera de Samuel capítulo 7. Capítulo 7, versículos 5 al 9. 5 al 9. Dice, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes, los jefes de Israel, al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no deje de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Muy bien, siguiendo la serie de Timoteo, vamos a ir a primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a terminar con el capítulo 2 de Timoteo y luego vamos a hacer un pequeño break. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice Pablo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades,
para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate, por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Para proclamar me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por el culto que hemos tenido el día de hoy. Gracias por los signos, gracias por mis hermanos que están aquí congregados con nosotros. Gracias, Dios, por cada uno de nosotros que está acá, por tu gracia y por tu misericordia y no por nosotros mismos. Amado Dios, queremos pedirte que tú hables nuevamente a tu iglesia, que tú instruyas a tu iglesia, que tú exhortes a la iglesia, que tú conduzcas a la iglesia a hacer, decir y actuar de la forma que a ti te agrada. Señor, hoy vamos a tratar el tema de la oración, un tema sumamente importante para tu congregación, para esta congregación. Ayúdanos a reflexionar, considerar y entender cuál es tu voluntad para con nosotros en este sentido y que no seamos negligentes ni incrédulos al momento de acatar las instrucciones que tú nos das. Te pido, Señor, que nos deje un corazón dócil, no siendo oidores olvidadizos, sino que prestemos atención y llevemos por práctica lo que hemos aprendido. Te pido, amado Padre, que tengas compasión de mí, de mis debilidades, de mis falencias, de mis carencias, Señor, y me permita, Señor, exponer tu palabra con claridad. Ayúdame, Dios, a exhortar donde debe ser exhortado, a reprender donde deben ser reprendidos, a consolar e instruir donde deben ser instruidos y consolados. Dame la sabiduría y el discernimiento, Señor, para hablar a tu pueblo en tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido que realmente tanto tú como nuestro pueblo, como nuestra iglesia, sean bendecidos y beneficiados grandemente. Te pido, mi Señor, esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. La oración en la iglesia. Todos conocen aquella ocasión donde el Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, ¿no?, tomó unas cuerdas y empezó a tejer un látigo de cuerdas. Sabemos que acto seguido el Señor entró al templo de Jerusalén y empezó a darle con ese látigo de cuerdas a los vendedores, a los cambistas e incluso a los judíos que estaban allí, ¿no? En ese momento el patio de los gentiles se volvió un mercado y había personas que hacían cambios de monedas, había personas que vendían animales para los sacrificios y había personas de todo tipo haciendo mercado, o por así decirlo, vendiendo cosas para llegar al templo y adorar. Lo que el Señor hizo con eso pues fue caerle latigazos a la gente, volteó las mesas, soltó a los animales, los echó fuera y todo fue básicamente un espectáculo, ¿no? Lo más importante de esa ocasión es que cuando el Señor le tocó reprender a las personas que estaban allí, Él dijo lo siguiente, y es: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y es interesante, ¿no? Porque todos recordamos esa historia, todos sabemos esa historia, básicamente una de esas historias que nos marcan en el Evangelio, porque normalmente pensamos que Jesús era una clase de pacifista, una persona muy tranquila y pasiva. Y vemos eso sabiendo pues lo que es el celo por la casa del Señor, pero en esa ocasión, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, reclamó algo, y es que su casa es una casa de oración. Bueno, hermanos, esto es precisamente lo que Pablo tiene en cuenta aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. El apóstol Pablo, en líneas generales, le dice a Timoteo que el propósito de su carta es que él sepa conducirse en la casa de Dios. Esto lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ese es el gran propósito de 1 Timoteo. Básicamente lo que Pablo está haciendo es dándole una serie de instrucciones de cómo la casa de Dios tiene que ser administrada. Como que si Timoteo sea el mayordomo de esa casa,
y él tenga el encargo de administrar y ordenar la casa de Dios como Dios desea. Y una de las cosas que Dios desea en su casa, en su iglesia, es que oremos. Porque su casa, casa de oración será llamada. Porque la casa de Dios es un lugar donde se debe orar. La pregunta es, ¿cómo nosotros debemos orar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque realmente la Biblia habla mucho sobre la oración y casi siempre cuando hablamos de la oración hablamos en términos más bien personales y particulares y no tanto congregacionales. Bueno, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, aunque más estrictamente hasta el versículo 8, pero el versículo 8 vamos a hablarlo la semana que viene, nos da una serie de directrices sobre cómo la iglesia debe enfocar sus oraciones y cómo debe orar. Y realmente, más que darnos un paso a paso de cómo debería ser la oración en la iglesia, nos da una serie de principios para saber aplicar los principios de la oración los principios de la oración a la vida eclesiástica. Dicho eso, hermanos, en este sermón veremos cómo debemos poner en práctica esto en la iglesia y cuáles son las razones dadas para no descuidar esta importante práctica cristiana. Quiere el Señor hacernos su casa de oración, no solamente en nombre, sino sobre todo en práctica. Dicho eso, hermano, lo primero que quiero hablar en este momento es sobre la exhortación ahora. La exhortación que Pablo da a la oración. Pablo da básicamente una exhortación muy clara. La iglesia debe orar. Quiero que la iglesia ore. Básicamente es lo que está queriendo decir, ¿no? Y para esto, él utiliza 4 términos: plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Estas 4 palabras abarcan todo lo que significa orar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted estudia la oración, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se dará cuenta que hay una gran cantidad de oraciones, tipos de oraciones, circunstancias en las cuales se oran, formas en las cuales se oran. De hecho, si usted quiere ver toda la distinción de oraciones que hay, solamente tiene que ver los 150 salmos, que básicamente son oraciones cantadas. Esto nos muestra, hermanos, que realmente la oración no es simplemente hablar. La oración no es simplemente el pedir. La oración es toda una ciencia y también un arte que debe ser dominado por la iglesia para hacerlo como Dios desea. Dicho esto, quisiera explicar un poco, de forma muy breve, de qué trata cada término. El término plegaria es una petición a favor de alguien, básicamente interceder por otra persona. El término oraciones es el término más general y abarca todo tipo de oraciones. ¿Okay? Puede referirse a súplicas, puede referirse a confesión de pecado o cualquier otro tipo de oración. El término súplicas implica una intercesión concreta a favor de alguien y la palabra acciones de gracias claramente hace referencia a agradecer, alabar, exaltar el nombre de Dios a través de la oración. Esto, hermanos, incluye una variedad de oraciones que se aplican a diferentes necesidades, a diferentes tiempos, a diferentes circunstancias. Por lo que el pueblo de Dios, cuando entiende estos 4 términos, tenemos que entender, hermanos, que somos llamados a orar en todo tiempo, por un momento, pero no siempre orar de la misma manera, dependiendo del tiempo. ¿Sí queda claro esto? La iglesia es llamada, hermanos, a orar en todo tiempo, pero no siempre de la misma manera en todo tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que en esta iglesia ocurra una terrible división. El Señor nos guarde, nos libre, nos proteja, con su Santo Espíritu, que eso no sucede. Pero en ese momento, ¿cómo nosotros deberíamos orar? ¿Acaso nosotros deberíamos orar como si nada pasó, ignorando y pasando eso por alto? No, no deberíamos orar así. Deberíamos orar con lágrimas, deberíamos orar confesando el pecado nuestro, intercediendo por las personas que se fueron, rogando que Dios tenga misericordia. Y digo esto, hermanos, porque a veces pareciera que no fuéramos entendidos en el tipo de circunstancias que la iglesia se encuentra y no oramos con entendimiento basado en eso. O supongamos que, no sé, estamos realmente pasando por un tiempo de bonanza en la iglesia, que el Señor está bendiciendo mucho en la iglesia. Las acciones de gracia deberían ser elocuentes entre nosotros. Nuestras oraciones deberían transmitir ese hecho de que Dios está siendo favorable para con nosotros y deberíamos agradecer, alabar, exaltar el nombre de Dios. Debemos ser entendidos en la oración. Debemos ser comprensivos en la oración. Y esto es precisamente lo que debemos entender. Cuando yo hago la pregunta, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo deberíamos orar? Nosotros debemos ver diferentes casos
en los cuales las oraciones deben ser elaboradas. Y esto nos sirve hacer una buena revisión. Claro, escaparía, ¿no?, a la naturaleza de este sermón, dar un estudio de todo el tipo de oraciones, pero podríamos, por ejemplo, mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos en los salmos imprecatorios, donde el salmista ora para que Dios tome y haga justicia en contra de las personas malvadas, en contra de los enemigos. Esas son oraciones que también pueden estar en la boca del pueblo de Dios. Nosotros debemos pedir justicia cuando se cometen injusticias, sea o personalmente contra nosotros, o contra nuestra nación, o contra personas que nosotros conocemos. En tiempos de generosidad, donde Dios es bueno para con nosotros, debemos alabar al Señor y tener oraciones de agradecimiento. En todo tiempo deberíamos estar pidiendo cosas buenas por los hombres. Deberíamos estar continuamente, hermanos, teniendo oraciones de confesión de pecado y lamento, muchas veces incluso acompañadas de ayuno, que por cierto le doy una clase sobre el ayuno. Cuando sabemos, hermanos, que la ira de Dios reposa sobre la nación, sobre la iglesia o sobre nosotros mismos. Por ejemplo, la oración que hacemos en el culto, ¿no?, esa oración de confesión de pecados que acompaña a la ley, es una oración de confesión de pecados, una oración de arrepentimiento. Hay momentos donde esa oración tiene que tomar gran parte del corazón de la iglesia. De hecho, el orden eclesiástico lo dice en tiempos de necesidad. Se exhorta a los ministros a congregar a la iglesia para orar intensamente por esas necesidades. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser entendidos sobre estas cosas y pedir a Dios conforme a los modelos de oración que Dios nos permite entender. Pero no solamente esto, hermanos. Aunque el texto no lo dice, yo creo que es importante que también lo tengamos en cuenta. Y es que nosotros debemos comprender la teología que se encuentra detrás de nuestras oraciones. Y esto es algo que a veces creo que nos hace falta entender un poco más. Cuando yo voy a pedir algo al Señor, cuando yo estoy orando específicamente por alguien, por algo, por la sociedad, ¿en qué me baso para pedir lo que estoy pidiendo? Por ejemplo, a veces mi hija me pide cosas, pero como mi hija es una niña más pila que 20 pilas, ella siempre se basa en lo que yo le digo, ¿no? Ella dice, tú me dijiste que me ibas a llevar al parque, llévame al parque. Entonces, es más fácil, ¿no?, orar cuando tú sabes que Dios promete algo, cuando Dios dice algo. Y no simplemente porque a ti se te pasa por la cabeza, ¿no? Sabemos lo que Dios dice y basado en lo que Dios dice, entonces nosotros rogamos. Y para esto, hermano, nosotros debemos entender muy bien las promesas de Dios. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que yo vi con cierto lamento en las iglesias cristianas es que se tomaba la promesa eh, del templo de Salomón, ¿no?, cuando dice, si mi pueblo se humillare, entonces yo sanaré su tierra, ¿no? Y a veces lo que sucedía es que normalmente se hacían clamores. Y bueno, hermano, los 3 años que yo estuve en mi primera iglesia se hicieron no sé cuántos clamores, no sé en cuántos clamores, y siempre se decía lo mismo. Y uno se pregunta, un incrédulo podría preguntarse entonces, ¿pero hasta cuándo ustedes van a seguir buscando al Señor y el Señor no sana su tierra? Porque ese texto no se aplica a naciones incrédulas. Cuando Dios le está hablando eso, le está hablando a Israel, que tiene una nación. Es muy diferente. Dios no está diciendo que si la iglesia, en un mundo donde el 90% son incrédulos e impíos, van y buscan a Dios, entonces ahí Dios iba a sanar su tierra. No, eso es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que si esa nación se vuelve a Dios, Dios va a sanar su tierra, pero es la nación, no es un grupo de evangélicos en la nación. Entonces hay un problema cuando no entendemos lo que la Escritura dice y tratamos de llevarlo a la oración y nos llegamos a sentir muy, ¿cómo decirlo?, frustrados porque Dios no responde a nuestra oración. Pero ¿cómo Dios va a responder a nuestra oración si realmente Dios no ha prometido eso que le estamos pidiendo? ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Sí me doy a comprender? Necesitamos comprender lo que la Escritura dice para orar de mejor manera. Necesitamos entender, hermanos, lo que significa verdaderamente orar. Hermanos, otra cosa que quiero mencionar es que orar no es simplemente hablar.
No solamente se trata de palabras, y esto es otra cosa que quiero señalar. Las oraciones, las súplicas, las acciones de gracias, eh, manifiestan por un lado la forma de las palabras que estamos utilizando, ¿sí? Pero también deben demostrar la actitud del alma que pide. Esto lo podemos ilustrar en las diferentes posturas que hay en la oración, ¿sí? Las personas se ponen de rodillas para orar, en muestra de que se están sometiendo humildemente delante de Dios, ¿no? Es una forma física de decir Dios se haga su voluntad y no la mía. Hay oraciones en la Biblia donde no eran de rodillas, sino tirados, postrados en el suelo. Bueno, nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a eso, pero en Oriente sí era normal de que las personas no eran que se arrodillaban, sino que el rostro lo tenían pegado de la tierra. Eso era una completa humillación, era una forma de degradación física, por así decirlo, diciendo, Señor, ten compasión de mí, porque si no tienes compasión de mí, seré destruido. Hay veces donde se ora con las manos arriba, como de hecho aparece en el versículo 8, haciendo referencia al Señor, danos porque solamente tú eres el que puede ayudarnos, y así sucesivamente vemos diferentes posturas físicas sobre nuestro cuerpo en la oración. Pero esto, hermanos, es mera hipocresía si eso no está verdaderamente en nuestra alma. De hecho, eso era lo que sucedía con los fariseos y también con los gentiles. El Señor dice en el Sermón del Monte que los gentiles creían que iban a ser escuchados porque oraban mucho, ¿no? Ellos tenían muchas palabras, ellos tenían un gran kilometraje en la oración. Entonces, como ellos decían, oré con tantas palabras, mientras que tal vez un judío oraba unos 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo, un gentil lo duplicaba, lo triplicaba y pensaba, ¿no? Que por toda esa oración, entonces el Señor sí lo iba a escuchar. En comparación, el Señor habla de un publicano que iba delante de la presencia de Dios y solamente decía, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Y se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho. Y repetía una y otra vez la misma frase. Yo no podía escucharlo hoy, qué oración tan pobre, ¿no? En la otra habitación había un judío diciendo, Señor, gracias te doy. Gracias, Señor, te doy, porque yo soy un buen judío, porque yo diezmo de mi ofrenda, porque yo ayuno todas las semanas, porque yo nunca falto a la sinagoga, porque yo siempre hago esto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice de ese caso. El publicano fue justificado y fue escuchado. Pero el judío, el su orgullo, fue ignorado por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque uno tenía una postura y el otro tenía otra. No. Había realmente una disposición del alma de buscar a Dios con la humildad que Él demanda de nosotros. Entonces, en este primer punto, bueno, este primer subpunto, quiero señalar, hermanos, la necesidad de nosotros ser comprensivos en la oración. No solamente en nuestra postura, no solamente en la teología que se encuentra en lo que decimos, sino también, hermanos, en la manera como nos acercamos al Señor. Lo segundo que dice esta primera parte del texto es por quiénes deberíamos orar. No solamente cómo debemos orar, sino también por quiénes debemos orar. Bueno, el texto es bastante claro y dice que debemos orar por todos. Y usted dirá, bueno, todos es todo, ¿no? Pero hay diferentes formas de entender la palabra todos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que todos se refiere particularmente por cada persona sobre el mundo. Bueno, yo ayer, a veces, hermano, yo a veces me pongo un poco creativo, ¿no? Entonces, bueno, busqué cuántas personas hay en el mundo. Hay 8.066 billones, millones de billones de personas, creo que es. Entonces yo llegué y le pregunté a la inteligencia artificial, para yo mencionar todos esos nombres, cuántos años necesito? Bueno, se necesitan 186 años para poder pronunciar solamente el nombre de cada una de esas personas. Entonces, obviamente esto no se refiere a eso, no, todo no se refiere a cada persona en particular por nombre y apellido. No se refiere a que específicamente debemos orar por cada persona sobre la faz de la tierra. Eso sería sumamente problemático. Y aquí es donde hay un término que es un poco problemático o polémico interpretar, en 1 Timoteo capítulo 2, y es el término todos.
El término todos, por lo menos la postura que yo sostengo, es que se refiere a todo tipo de personas y no a cada persona en específico. Todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque en el contexto Pablo habla de tipos de personas. Habla de gobernantes, habla de reyes y habla de gentiles. Específicamente el versículo 2 habla de gobernantes, reyes y gobernantes, etcétera. Y en el versículo 7 habla de gentiles. Es decir, aquí el apóstol Pablo no se refiere a todos como haciendo referencia a cada persona en específico, sino a grupos de personas, ¿sí? Gentiles, gobernantes, judíos, etcétera, etcétera. Usted puede pensar en grupos demográficos de personas, ¿vale? Para nosotros podría ser mujeres, niños, adultos, ancianos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto, hermanos? Que debemos orar por todo tipo de personas y no deberíamos excluir de nuestras oraciones a ningún tipo de persona, ¿ok? Deberíamos orar por todos y cada uno de las personas que nosotros conocemos, no solamente por las particulares, sino incluso también a nivel general. Solamente deberíamos orar, por ejemplo, por los rojos, sino también por los azules. Solamente deberíamos orar por las mujeres, sino también por los hombres, no solamente por los adultos, sino también por los niños. Así sucesivamente, hermanos, nuestras oraciones deberían abarcar todo tipo de personas. ¿Okay? La iglesia debe interceder y debe rogar al Señor por todo tipo de personas. Y esto es importante porque realmente lo que Pablo está pensando aquí especialmente es por la oración congregacional, más que individual, aunque también puede aplicarse de forma individual. Ahora, entre los grupos de personas que existen en el mundo, hermanos, hay un grupo que en la Biblia tiene especial atención: la iglesia. La iglesia debe ser un grupo de personas, entre todas las personas debe ser considerada con especial atención. Aunque el texto no lo dice, realmente lo podemos deducir de otros textos. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos exhorta a orar los unos por los otros. Nos llama a verdaderamente orar por nuestros hermanos en la fe. Y esto, hermanos, es cierto. Nosotros también debemos entender de que cuando se nos llama a orar por todos, debemos orar especialmente por nuestra iglesia y sobre todo por nuestra iglesia local, en general y de forma particular. No solamente deberíamos orar por el grupo de creyentes que se congregan en este lugar, sino también por cada uno de nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo le va con eso? Hermanos, oren por sus hermanos. Oremos por nuestros hermanos. Ahora, de forma mucho más específica, hermanos, el texto ordena a Timoteo y consecuentemente a la iglesia de Éfeso a orar por los gobernantes. En este caso, habla de gobernantes superiores y gobernantes inferiores. En el contexto de Pablo, los reyes, por ejemplo, eran gobernantes de regiones, como por ejemplo lo era Herodes de Judea, o de un imperio completo, como lo era el César. De forma que el cristiano aquí es exhortado a orar por todo tipo de gobernantes. En nuestro caso sería orar desde el presidente, a diputados, Asamblea Nacional, ¿cómo se llama el del ejército? Primer comandante, general, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Yendo incluso a el gobierno más inferior. Estamos hablando de jefes de policías, jefes estatales o de regiones específicas, ¿no? Debemos orar por todos y por cada uno de ellos. En términos prácticos, hermanos, básicamente es tomar toda la lista de las autoridades civiles, todos los servidores civiles, y empezar a orar por cada uno de ellos. No necesariamente por nombre, aunque también se puede hacer por nombre, pero sí se debe orar en general por alcaldes, gobernantes, presidentes, diputados, fuerzas armadas, etc. Ahora bien, aquí cabe una pregunta que hacer. Conectando el punto anterior con este punto, es ¿cómo debemos orar por ellos? Esa es una pregunta bastante seria. ¿Cómo debemos orar por los gobernantes de la nación? ¿Cómo deberíamos orar por los presidentes, por los policías, por los jefes de Estado, etcétera, etcétera? Bueno, hermanos, eso va a depender de quiénes sean ellos y de lo que Dios diga acerca de ellos.
He ahí el punto de debemos ser entendidos conforme a las Escrituras para saber cómo pedir por estas personas en específico. ¿Ok? Y en este sentido, hermano, necesitamos tener muy claro, no solamente el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esto, sino también la forma como la Escritura nos habla del deber y la responsabilidad que tienen los gobernantes en este mundo. La labor, hermanos, de los gobernantes es castigar al malvado y proteger al justo. Hermanos, en la Biblia, y aquí voy a ser muy claro, ¿sí? En la Biblia, hermanos, los gobernantes no estaban encargados de hospitales, de colegios, de todas esas cosas. Ese tema, si quieren, lo podemos debatir en algún momento. Pero en las Escrituras, el deber principal del gobierno es la justicia. Es que el malvado pague por los crímenes que comete. Y el justo, el que vive rectamente conforme a la ley de Dios y conforme a la ley de este mundo, ande sin miedo. ¿Por qué? Porque sabe que el gobernante lo ampara, porque él es un hombre justo, que no tiene nada que temer, porque tiene su conciencia tranquila. Eso es lo que usted debe pedir. Usted debe pedir por encima de cualquier otra cosa, hermanos. Por encima de cualquier otra cosa, que esa labor, que esa función se cumpla. Es un poco difícil en el contexto que estamos. Bastante difícil en el contexto que estamos. Porque en nuestro caso sabemos de que ciertamente la justicia es prácticamente un aparato con el cual se quiere gobernar y se quiere dominar sobre los demás. Que realmente muchas veces no importa tanto quién hace lo bueno, quién hace lo malo, sino quién tiene el dinero para pagar y mover las piezas del juego, ¿no? Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros deberíamos pedir por justicia. Deberíamos rogar al Señor por justicia. Que a pesar de la maldad de estos hombres, a pesar de la corrupción de esta nación, la justicia de Dios esté en este mundo. Incluso los utilice a ellos a pesar de que ellos no quieran ser usados de esa manera. Hermanos, nosotros debemos clamar a Dios para que la justicia reine sobre este mundo. Que Dios restituya el orden que los gobernantes deben cumplir en esta nación. Que nosotros no tengamos temor por hacer lo bueno, sino que los malvados tengan temor de hacer lo malo. Y si para eso Dios tiene que quitar y poner reyes, que Dios lo haga. Y si Dios tiene que transformar y renovar a las personas, que Dios lo haga. Pero que su justicia se mantenga en pie. Hermanos, nosotros debemos orar por esto. Con la confianza de que el Señor escucha nuestra oración y que Dios puede responder nuestra oración. Porque en este punto, la realidad es que muchas veces somos bastante incrédulos. Y Pablo no exhortará a la iglesia si Pablo no considerara que esto tiene un efecto positivo en la sociedad, y que realmente esto puede generar un efecto poderoso en la sociedad y que realmente puede ser de beneficio para la iglesia. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos pedir. Esto es lo que debemos hacer. Debemos orar con todo tipo de peticiones, debemos orar por todas las personas, pero sobre todo debemos orar por todos los gobernantes de la nación. Ahora bien, cuando hablamos de orar por esto, y muy posiblemente muchos ya estamos en esta tarea, y espero que sí, debemos recordarnos también cuáles son las verdaderas razones por las que deberíamos orar o pedir por estas cosas. Y este es el segundo punto de este sermón. Y es las razones por las cuales nosotros deberíamos orar. Pablo da una serie de razones para orar por todas las personas, pero especialmente por los reyes y los gobernantes. Y es que nosotros deberíamos orar, hermanos, para que podamos tener tranquilidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La primera razón por la cual Pablo nos exhorta a orar es para que tengamos paz, que no es otra cosa que tranquilidad. Y aquí la palabra que se utiliza para paz no es un término hebreo, sino un término más bien romano. Es un término griego. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el término paz hace referencia al bienestar general del pueblo de Dios, que tenía básicamente comunión con sus vecinos, comunión consigo mismo y comunión con Dios. Bueno, este no es un término espiritual, es más bien un término político. Y hace referencia a que la sociedad se encuentra en una condición en la cual esté libre de conflictos internos. Nuevamente, Pablo no está pensando tanto en la iglesia, sino del efecto que va a tener la oración sobre la sociedad en general.
Lo que nos está diciendo es que básicamente pidan para que haya paz, tranquilidad en la sociedad, para que no estemos al borde de una guerra civil, para que las personas no se rebelen en contra de los gobernantes y que los gobernantes no se rebelen en contra del pueblo como tal. Lo que está solicitando aquí el apóstol Pablo es que se tenga esta tranquilidad, esta paz, para poder vivir tranquilamente y hacer la tarea que el Señor nos está dando. Lo segundo, hermanos, es una vida devota y digna. Eh, Aquí hay dos palabras importantes. Vida devota, bueno, son realmente dos términos, pero se traduce como vida devota y la otra como digna. La primera palabra, vida devota, hace referencia, hermanos, a la piedad personal. Es lo que nosotros normalmente llamamos piedad, ¿no? Ser devotos al Señor. Y con esto quiere decir que esta paz o esta tranquilidad nos debe llevar a nosotros a tener la libertad de poder vivir para el Señor. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que la sociedad esté en unas condiciones tales de que el cristiano pueda vivir el cristianismo sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, que podamos tener una convivencia legal en el mundo moderno y que realmente no tengamos ningún tipo de problema para congregarnos, para predicar, para servir al Señor, para orar, para tener nuestros devocionales personales o nuestros devocionales particulares o familiares. ¿Ok? Esto, hermanos, hace referencia a que la manera como la sociedad nos ve no es de estorbo, incluso no tiene una manera agresiva de vernos en contra de lo que significa vivir la verdadera religión. Debemos orar, hermanos, básicamente para no ser perseguidos. Debemos orar para que podamos tener libertad de amar y servir a Dios. Debemos orar para que Dios nos dé la libertad de proclamar su evangelio y de llamar a las personas al arrepentimiento. Y hermanos, esto es importante. Esto es muy, muy importante. Porque en la lista de países donde la persecución ha avanzado más, se encuentran los países de América Latina, si no lo saben. De hecho, hay reportes de persecución en ciertos estados venezolanos por grupos guerrilleros. No estoy hablando, hermanos, de un conflicto personal entre un pastor y un ladrón, etcétera. No, no. Estoy hablando, hermanos, de literalmente un grupo paramilitar yendo en contra de una iglesia y básicamente haciendo que huyan del lugar donde están. Eso pasa. Eso pasa. Y nosotros debemos estar conscientes de que muy probablemente nos pase eso. El día que, por alguna razón, hermanos, ciertos personajes, para no ser tan específicos, nos miren a nosotros como un peligro o como un enemigo, vamos a tener problemas. Y vamos a tener que ir con mucho cuidado. De hecho, ya tenemos que ir con mucho cuidado, por cierto. Hermanos, nosotros básicamente no tenemos la libertad de hablar de ciertos temas, porque eso podría generarnos conflictos mayores. Eso no es tener una vida devota. Por lo menos es coartar, no parte de lo que significaría para nosotros vivir la verdadera religión. El tener la libertad de poder proclamar lo que la Escritura dice sobre todas las cosas. Pararnos como por ejemplo lo hacían los profetas del Antiguo Testamento y de hablarles a los reyes a la cara de parte del Señor. Eso, hermanos, es bastante difícil en nuestro contexto. Debemos orar por eso. Lo segundo, hermanos, es tener una vida digna. Y yo sé lo que tal vez usted está pensando. Usted tal vez está pensando que tener una vida digna se refiere a tener un buen sueldo, no tener que preocuparse por qué va a comer o qué no va a comer. Hermano, y eso no es lo que se refiere, ¿ok? Eso no es una vida digna, por lo menos conforme a lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir a la iglesia de Éfeso en esta carta. Tener una vida digna, hermanos, es tener una vida legítima, una vida legal, ¿sí? Que nosotros podamos practicar el cristianismo libremente sin cumplir ninguna ley, ni ser perseguidos por las autoridades en razón del orden social. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que al menos los gobernantes deben dejar a los creyentes vivir su fe plenamente. Y esto era algo que en el contexto de los efesios tenía mucha relevancia, porque el Imperio Romano requería una clase de ofrenda religiosa de parte de otras religiones para reconocer al César como la deidad superior.
¿Usted sabía eso? Todas las religiones básicamente tenían que rendirle pleitesía al César como el Dios superior para poder convivir contra ellos, ¿no? Como así para que estuvieran aceptables delante de ellos. La única que tenía excepción a eso eran los judíos. Y a los judíos eso le costó mucha sangre, por cierto. Mucha sangre, incluso estar detrás de los gobernantes y hacerles muchísimos favores para poder conseguir eso. Pero las religiones que no estaban, por así decirlo, empadronadas, que no eran legales en el Imperio Romano, estas religiones, que se deben llamar religiones del misterio, no necesariamente eran perseguidas, muchas veces eran sencillamente ignoradas, pero no tenían un estatus legal. Por lo cual, no tenían defensa si había algún tipo de acusación en contra de ellos. De hecho, hubieron muchas acusaciones en contra de los cristianos, que muchas personas los creyeron, y tú podías tomar a un cristiano, precisamente darle esas acusaciones, llevarlo ante un juez, y esta persona iba a ser decapitada. Pues. Por ejemplo, una de las cosas que se decía es que en la Santa Cena se comían hombres. ¿Sabías? Ellos interpretaban literalmente que cuando Cristo dijo que esta es mi carne, entonces ellos decían que literalmente los cristianos en sus reuniones de ágape comían carne. Y eso era un mito entre los cristianos, y eso se regó básicamente en todo el Imperio Romano. Si alguien llegaba y decía, bueno, esta persona es cristiana y esta persona come hombres, no tenía ningún estatus legal como religión para alegar que esto no era así. ¿Sí me sigo en este punto? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice esto, que básicamente está pidiendo por un estatus legal del cristianismo, está solicitando verdaderamente que nosotros tengamos derechos delante de la sociedad y que podamos vivir tranquilamente sin ningún tipo de problemas. Ahora, hermanos, esto también implica, de nivel general, que nosotros debemos orar, hermanos, para que la estructura social de nuestra sociedad, la estructura legal de nuestra sociedad, facilite la vida cristiana. Por ejemplo, una de las cosas que yo estaba pensando ayer y hoy sobre esto, nosotros deberíamos orar, hermanos, para que el cristiano tenga el derecho de decidir si quiere o no quiere trabajar un domingo. Bueno, discúlpenme, borro lo que acabo de decir. Para que el cristiano no trabaje un domingo. No si quiere, porque debe asistir a la iglesia. Y eso era algo, hermanos, esto era algo que no solamente existía anteriormente, sino que hace 400, 300 años atrás era ilegal trabajar un domingo. ¿Tú sabías eso? Sí, en Holanda, hermanos, una de las cosas que se hace en el Sínodo de Dort, en el orden eclesiástico de Dort, donde se hace el orden eclesiástico de Dort y donde se hizo los cánones de Dort, una de las cosas que se hizo fue enviar una carta a los gobernantes porque ellos habían sido negligentes en penalizar el trabajo en el día de reposo. Eso está en los anales, hermanos, del orden eclesiástico, del Sínodo de Dort. Nosotros deberíamos orar por eso, para que nuestros hermanos no tengan que estar decidiendo entre comer y asistir a la iglesia. Que la estructura social, que la estructura legal de este país o de cualquier otro país nos permita vivir el cristianismo tranquilamente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconvenientes. Nosotros debemos procurar de que la sociedad no sea estorbo para la verdadera religión. De hecho, si soy mucho más específico, según la doctrina reformada, deberíamos orar para que los gobernantes sean cristianos y apoyen la verdadera religión que es el cristianismo. Ahora, el propósito por el cual el apóstol Pablo habla de todas estas cosas es que todo esto, hermanos, va a servir para un propósito definido, que es predicar el evangelio y que el reino de Dios progrese. Esto realmente es bastante amplio. De hecho, los versículos 3 al 7 nos hablan de forma directa e indirecta de esto, donde el apóstol Pablo básicamente habla del ministerio de Cristo y de su propio ministerio a nivel general para con todas las personas. Y esto porque es así, hermanos. Dios quiere que todas estas cosas se cumplan, todo esto sobre la vida digna, sobre la devoción, etcétera, sobre la paz, se cumpla, porque Dios desea que todo tipo de persona conozca el Evangelio y todas personas entienda el Evangelio. Lo que Pablo tiene en mente aquí, hermanos, es la predicación de la palabra de Dios.
Lo que Pablo quiere, hermanos, es tener la libertad de poder llegar a una plaza y sin ningún tipo de problemas poder llevar y predicar el evangelio. Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo sufrió esto en carne propia. ¿Usted sabía eso? En Éfeso, él sufrió esto en carne propia. Porque cuando él empezó a predicar el evangelio en la iglesia en Éfeso, mucha gente se empezó a convertir y las personas que tenían el negocio de las estatuillas, de los ídolos, se empezaron a quejar. ¿Por qué? Porque se le estaba yendo el mercado, ¿no? Se le estaba yendo el target, como decimos en marketing. Se le estaba yendo su cliente ideal. Muchos de los que les compraban las estatuillas se estaban volviendo cristianos y no querían nada que ver con eso. Entonces lo acusaron. Estos están haciendo alborotos en la región. Estos están haciendo desastres en la región. Y lo juzgaron por eso. Casi que lo matan de eso. Lo mismo pasó en Filipos. Una mujer endemoniada, dicho sea de paso, se empeñó con Pablo y le decía a estos hombres, predican el evangelio, estos predican el reino de los cielos. El apóstol Pablo no quería que una endemoniada estuviera dando testimonio de él, ¿no? El apóstol Pablo le dijo, sal fuera, y la niña quedó libre del demonio. Bueno, sus dueños, porque ella era una esclava, utilizaron esta divina para poder generar dividendos. Con adivino adivinador, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron a Pablo y dijeron, estos están generando alboroto en la ciudad. Sin mediar, sin ningún tipo de juicio, les cayeron a palo básicamente, y los metieron en una cárcel, le pusieron un cepo, que es básicamente una tabla que se coloca tanto en el cuello como en las piernas. Allí donde vemos aquel milagro en el libro de Hechos que dice que tembló la cárcel y el cepo se liberó y todo esto, ¿no? Eso era no tener estatus legal, a pesar de que Pablo era romano. Pero él como cristiano, ¿qué podían decir? O sea, no tenían nada que alegar. Entonces ellos realmente no tenían esa libertad de predicar. No tenían esa libertad de hacer las cosas como pudieran, como quisieran. Nosotros, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos permita tener la libertad de predicar la palabra de Dios. Y creo que todavía lo tenemos, al menos hasta el día de hoy. Yo puedo montarme en una camioneta tranquilamente y predicar el Evangelio, gracias al Señor por eso. Pero hay naciones, incluso en Occidente, hermanos, donde eso no se puede hacer. Donde tú no te puedes acercar a una clínica de aborto, por ejemplo, a orar, porque te van a llevar preso. Donde tú no puedes ir con una camisa que diga Cristo te ama, por ejemplo, sin que alguien dice que se siente ofendido por esa camisa, que te acuse con un policía, que el policía te saque donde tú estés, incluso te lleve preso por eso. Eso está sucediendo, hermanos, hoy en día. Nosotros no debemos pensar que aquí en Venezuela no va a pasar algo por el estilo. Tenemos que orar, hermanos, para que eso no suceda e influenciar para que eso no suceda. En última instancia, hermanos, lo que tiene el apóstol Pablo en mente es que la iglesia avance a través de todas estas cosas. Que la iglesia avance en su labor a través de todas estas cosas. Y aquí yo quiero tratar, hermanos, un mito que lastimosamente creo que se ha inmiscuido en muchos pensamientos de algunos hermanos que son bastante pietistas, ¿no? Que siempre andan como pendientes de las persecuciones y todo esto. Y es la idea de que la iglesia, entre más perseguida es, como que más avanza. Yo no sé dónde sale esa idea, pero yo he escuchado pastores, incluso pastores que yo respeto bastante, decir ese tipo de cosas. Hermanos, eso fue un milagro del primer siglo. ¿Ok? En el primer siglo sí, la iglesia fue perseguida, de hecho la iglesia duró casi 2 siglos siendo perseguida, hasta el edicto de Milán a finales del siglo III. La iglesia fue sumamente perseguida y a medida que ella era perseguida se multiplicaba y hasta el punto de que 100, 200 años después el cristianismo se contaba por millones de personas. ¿Ok? Entonces algunas veces las personas piensan de que ese es como un patrón, ¿no? Como que la iglesia entre más perseguida es, más se multiplica. Yo quisiera ver cómo se aplica eso en la India, cómo se aplica eso en Corea. Porque allí, hermanos, si bien el cristianismo crece con muchísima dificultad. Con muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si tú te conviertes al evangelio, tu familia te abandona, en el mejor de los casos. En el peor de los casos te mata. Entonces, hermanos,
Muriendo no crece el cristianismo, eso lo puedo asegurar. ¿Ok? Lo que a veces no se entiende, hermanos, en la historia de la iglesia es que es a partir del edicto de Milán, cuando Constantino dice esto va a ser una religión oficial, no la religión central, eso ocurre después, sino cuando se da ese dicto que tiene que ver directamente con el ya no perseguir a la iglesia, el ya decir, bueno, ellos son una religión que no es mala para el imperio. Cuando sucede eso, la iglesia crece muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora tienen toda la libertad de predicar sin miedo de que los persiguen y lo echen a los leones. Entonces nosotros deberíamos procurar algo semejante a eso. Deberíamos procurar, hermanos, de que todos nosotros tengamos todo lo que podamos a nuestra disposición para que el evangelio progrese. Y esto, hermanos, también debe hacernos entender a nosotros el tipo de tiempo en el cual nosotros estamos y la reacción que nosotros deberíamos tener. Hermanos, hay muchos cristianos hoy en día en muchos lugares del mundo, hermanos nuestros, que desearían tener la libertad que nosotros tenemos. Que desearían, hermanos, tener la potestad de poder salir a la calle y hablarle a sus vecinos acerca del evangelio. Hay hermanos que nos envidian en cuanto a eso. Entonces, hermanos, ¿cómo se congregan nuestros hermanos en Corea? De dos en dos, a oscuras, con una pequeña linterna, tratando de leer unos 3, 4 versículos. Y mientras leen están temblando de miedo, porque si los persiguen, si los consiguen con esa Biblia, van a morir. ¿Sabes lo duro que es eso? De mí, hermano, realmente me exhorta muchísimo eso. Me exhorta muchísimo eso, porque muchas veces, básicamente, somos nosotros que tenemos que ser perseguidos para que leamos la Biblia. En vez de que nos persigan porque leemos la Biblia, tenemos que ser perseguidos para que la leamos. Y eso deben hacernos entender, hermanos, en la condición en la cual nosotros estamos, aprovechar la bonanza que Dios nos ha dado para que el reino de los cielos avance. Porque sí, hermanos, vivimos en un país bastante difícil, debemos orar por nuestros gobernantes, debemos orar por la iglesia, pero realmente tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado como bendición. Nuestro último fin, hermanos, para estas oraciones no es nuestro bienestar espiritual, bueno, sí es nuestro bienestar espiritual, pero no es nuestro bienestar personal, sino predicar el evangelio y que el reino de los cielos avance. Esa es nuestra motivación final. Así que, hermanos, estos básicamente son los dos puntos del sermón de hoy. Debemos orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Por quiénes debemos orar? ¿Y cuáles son las razones por las cuales debemos orar? Básicamente es el avance del reino de los cielos, es la tranquilidad y la paz para nosotros. Hermanos, nuestra oración es algo que a Dios le agrada. Dios quiere que su iglesia ore. Pero la razón por la cual nosotros podemos estar confiados de que nuestra oración es agradable a Dios y que Dios la escucha no es por nosotros, es por lo que el mismo apóstol Pablo dice en este texto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Lo que Pablo, hermanos, dice en este texto es básicamente, nosotros podemos acercarnos porque tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Y este murió por todos, para que todos puedan acercarse a él, igual como nosotros podemos acercarnos. Así que, hermanos, oremos para que este Cristo y su sacrificio, su obra por nosotros, sea exaltada en el mundo, para que la iglesia pueda prosperar en medio de esta sociedad. Hermano, ten en cuenta de que realmente tu oración puede ser un camino, que Dios desea escuchar tu oración, que Dios desea responder la oración, que Dios puede transformar nuestras vidas, nuestra nación, nuestra sociedad, nuestro lugar en el cual nosotros estemos. Dios puede transformar todas esas cosas. Así que ora al Señor pidiendo por su favor para con nosotros. Dicho eso, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu gran bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres generoso con nosotros a pesar de nosotros. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Amado Padre, te pido que este tema sobre la oración sea encargado sobre nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que lo pongamos por obra. Que nosotros como iglesia nos podamos organizar, nos podamos adentrar, Señor, en este tema y verdaderamente orar
orar como tú demandas de nosotros, como tú demandas de tu iglesia. Te pido, Señor, que tu gracia abunde para con nosotros en Cristo Jesús y pongas en nosotros, como dice tu palabra, espíritu de oración y súplica. Que realmente tú despiertes nuestros corazones, que nos ayudes a tener fe, sabiendo de que tú, Señor, deseas contestar nuestra oración. Ayúdanos también a tener sabiduría para saber cómo orar conforme el tiempo y el momento en el cual nos encontramos. Ayúdanos a comprender cuáles son tus promesas, interpretarlas debidamente para utilizarlas delante de ti, como argumentos válidos para rogar delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tu palabra abunde en cada uno de nosotros para que cuando oremos sea tu palabra la que sea expresada. Te pido, Señor, que esta casa, esta iglesia local, que tú has establecido, Señor, en Valencia Sur, sea una casa de oración. Y una de las cosas que nos caracteriza es que no solamente como congregación, como hermanos que se reúnen, sea la oración, sino que también personalmente, en cada una de nuestras casas, en el culto familiar, en el culto particular de cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestras sociedades, en nuestras zonas, Señor, nos dediquemos a orar, que oremos por todos los hombres, por los gobernantes y por los que están en autoridad, Señor. Que oremos por nuestros hermanos, que oremos por nuestras iglesias hermanas, que oremos los unos por los otros, como Cristo lo hacía. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a tomarnos en serio esto, que nos arrepintamos, Señor, de nuestra negligencia en la oración, que nos caractericemos, Señor, por esto. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.